Hace un par de semanas fui al supermercado y encontré unas servilletas con decoración navideña realmente bonita. Así que no pude resistirme a comprarlas y hoy os las presento junto con otras que tenía en casa. Vamos a realizar unos trabajos con decoupage reciclando cartón. No os los perdáis, son unos colgantes realmente bonitos, aplicando técnicas diferentes. Seguro que alguna os gusta para decorar vuestra Navidad. Os dejaré la lista de materiales en la caja de descripción del vídeo. Recortamos 8 círculos de cartón. Los míos son de 15 centímetros de diámetro. Si el cartón es delgado, recortamos 16 y los pegamos de 2 en 2 con silicona líquida. Podemos usar cualquier pegamento. Solo debemos tener en cuenta que si humedecemos mucho el cartón se nos deformará. Otra cosa a tener en cuenta al trabajar con cartón es que cuando lo humedecemos con algún producto debemos esperar a que esté completamente seco antes de aplicarle más humedad. Cuando estén secos nuestros círculos los vamos a pintar con pintura blanca. Otra opción es pegar un cartón blanco y no necesitaríamos pintar. Para que los colores del estampado del decoupage destaquen deben ir sobre un fondo blanco. Algunos de los círculos los puse con cartón blanco y otros los pinté. Los que pinté los sequé enseguida con el secador de pelo para evitar que el cartón se deformara. Vamos con el decoupage. Pegamos primero una mitad extendiendo bien una capa fina de cola para decoupage o cola blanca diluida con un poco de agua. Dejamos caer la servilleta y con un plástico encima y un trozo de papel vamos alisando desde el centro hacia afuera para que no nos queden arrugas ni burbujas de aire. Hacemos lo mismo con la otra mitad y aplicamos encima una capa de cola para fijar bien el dibujo y protegerlo. Cuando seque, podemos ayudarnos con el secador de pelo. Con una lija o una lima de uñas retiramos el sobrante de la servilleta. Hacemos lo mismo con todos los círculos. Primero por un lado y cuando esté seco lo hacemos por el otro. Si solamente queréis decorar una cara, por la otra podéis pegarle fieltro o goma eva para darle un buen acabado. Daremos a todos los círculos una capa de barniz por ambos lados para protegerlos de lo que haremos a continuación. En algunos hacemos la técnica del estarcido con un stencil y con una esponja o con un pincel redondo de cerdas duras y planas. A toquecitos y con muy poca pintura decoramos algunos de nuestros colgantes. Los bordes de algunos de los colgantes los decoramos con porcelana fría, pegándola con cola blanca. Esta porcelana la pintaremos después con un color acorde con nuestro dibujo.
En el ciervo le estoy aplicando pintura acrílica a pincel seco por encima de la decoración, para darle un poco el aspecto de nevado. Otra de las técnicas para cubrir los bordes es con masilla tapagrietas. Podéis usar cualquier masa de textura que tengáis. La aplicamos con una paletilla y le damos pequeños toques para que no nos quede lisa. Al ser blanca no necesitaremos pintarla después. Solo con cordón alrededor también quedan muy bonitos. Con un punzón o algo con punta les hacemos un agujero para colgarlos y terminamos la decoración como más nos guste. Como podéis ver, tenéis muchas ideas de cómo decorar unos bonitos colgantes personalizados y exclusivos.
A algunos también les hice un salpicado con un pincel y pintura blanca diluida con un poco de agua, para simular que está nevando. Como podéis ver, tenéis muchas ideas de cómo decorar unos bonitos colgantes personalizados y exclusivos. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme. No olvidéis dejarme un dedito arriba, compartir el vídeo y dejarme algún comentario dándome vuestra opinión sobre el trabajo. Suscribíos si aún no lo habéis hecho y no olvidéis activar la campanita para que YouTube os envíe una notificación cada vez que publique un nuevo vídeo.